estamos hoy con el profesor Juan Pablo Soto, de la Facultad de Administración. Juan Pablo es administrador de la Universidad Nacional de Manizales, tengo entendido. Y luego tiene una maestría y un doctorado en España, en Barcelona. En Barcelona. Juan Pablo nos ha acompañado en varios temas. El más reciente fue una conferencia que nos dio en el curso de Fundamentos de Gestión. Producto de los temas que allí salieron, le pedí a Juan Pablo que si podíamos profundizar en algunos de ellos. Nos prestó un artículo estupendo sobre el aporte de los sistemas de información para ayudar y en la gerencia y en la búsqueda de mejores canales de distribución para productos agrícolas de valor alto, así podríamos traducirlo. Juan Pablo, te agradecería, y me acuerdo que en el artículo tenía una cosa muy interesante, una explicación de la importancia de la gerencia de las cadenas de valor, que fue un tema novedoso para los estudiantes, y te tengo que confesar que tu contexto, cuál era el de no ver la economía mandada por la producción como mandada por el consumidor, Sí. significa un cambio paradigmático fundamental. Entonces te agradecería si nos puedes explayar un poco esos temas. Sí, bueno, yo siempre, incluso dentro de la... Bueno, primero, muchas gracias No, por la no, invitación a ti, a participar. Yo siempre que hablo de estos temas me gusta mucho ir a ese ejemplo típico de lo que fue y de lo que dijo Henry Ford en su momento. Y de hecho en el Sí, curso lo sí. comentamos, ¿no? Cuando él decía de que cualquier persona podía comprar cualquier vehículo de cualquier color, siempre y cuando fuera modelo T y negro, marcaba como un hecho de las circunstancias que se vivían en ese instante, ¿no? Industriales de ese Industriales momento, de ese sí, de momento. Es acuerdo. decir, estaba saliendo una gran cantidad de productos, toda la gente ávida de conseguir esos productos, de todo tipo de productos, pero la oferta era mucho menor, ¿sí? Ya. Estaban empezando a había mercado para todo, pero quien dominaba esa circunstancia del mercado era el productor. Es decir, lo que nos quería decir ahí Henry Ford era, esto es lo que yo produzco, es lo que tengo, es lo único que hay disponible en el mercado, así que si quieres comprar un vehículo, este es el que tienes que Ok, comprar. claro. A mí no me interesa si te interesaba más el blanco, el verde, no, es este y ya está. ¿Cómo ha ido cambiando el mercado? Hoy en día hay muchísima oferta de productos y hay una competencia muchísimo más alta, donde nosotros encontramos que en cualquier producto prácticamente tenemos una gran variedad, donde incluso las nuevas tecnologías, internet y todo han dado mucha más información al consumidor. Entonces el consumidor ya antes de ir a comprar cualquier producto simplemente entra, busca los productos, compara los productos y va mucho más informado a comprar. Entonces el poder que tenían los fabricantes pues se ha perdido, se ha ido perdiendo y hoy en día los consumidores, cada consumidor adicional tiene un valor muy importante. Entonces las empresas se han volcado mucho más hacia esta parte del consumidor, donde ya lo que el consumidor quiera, lo que el consumidor busque, es lo que importa. El cambio ha representado muchas cosas a nivel de gestión y de gerencia, en el sentido de que antes ese hecho de tener la demanda y la venta asegurada permitía que las industrias se concentraran exclusivamente en producción. Entonces ellos simplemente se preocupan por producir más. Produzca más, 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 Y más más. barato. Llenemos capacidad, de ahí viene lo de la... Claro, Y más barato, claro. claro. Con unos paradigmas y unas herencias de por ejemplo, el costeo total, donde simplemente se llegaba a conclusiones como entre más produzca, Claro, más gano y más barato me claro, sale. claro. Hoy en día estamos viendo que no es así. Es decir, tú puedes producir mucho, pero si no lo vendes, No no sacas estás nada. haciendo nada. Nada. Entonces, realmente se ha dado una concepción distinta y eso ha generado que incluso a nivel de las organizaciones se esté cada vez dando más importancia hacia la parte final, digamos a comercial, ventas, que hacia esa parte de producción. Últimamente ha venido sucediendo eso. Y una muestra de eso, digamos ya a nivel de lo que es la cadena de valor y la cadena de suministro, es el poder que están adquiriendo los retailers. Los retailers o comercializadores, digamos, que son los de final de la cadena. Uno puede ver las grandes superficies, o sea, Walmart como el principal retailer a nivel mundial, Carrefour que le sigue, aquí en Colombia tenemos al Éxito, han tomado mucha fuerza porque dan, digamos, justamente están más cerca del consumidor, están ahí ofreciéndole a ese consumidor todo y están agrupando y dando unos valores agregados interesantes para ese consumidor que hoy en día es el más importante. Y eso ha hecho que cambie mucho el panorama y el paradigma de todo lo que es la competencia, digamos, global y la gestión empresarial. Eh, las empresas, hoy en día es increíble ver uno, Walmart, por ejemplo, es en los últimos 6 años, 5 de esos últimos 6 años ha sido la empresa que más ha facturado en el mundo.
Y tiene características como que en Estados Unidos se calcula el PIB de Walmart y la contribución que hace para esto. Y es citado por el Departamento de Estado como uno de los factores que ayuda a controlar la inflación en Estados Unidos. Entonces uno dice que una empresa logre tener esa capacidad de influencia es impresionante, ¿no? Claro, y esto viene muy derivado por eso, porque el consumidor es el que importa, el consumidor es el que está, y estas empresas que están dándole a ese consumidor lo que pide, que es variedad de producto, un costo asequible, todo, empiezan a mandar y empiezan a tener mucho más dominio sobre el resto de la cadena, ¿no? Y eso es un cambio que hoy en día, pues digamos, existe y debemos enfrentarnos. Es una realidad. Es una realidad. Bueno. Y debemos empezar a mirarlo así, ¿no? Ahora, eso, por ejemplo, ya que mencionas Éxito y Carrefour acá, siempre me hice la pregunta, ¿qué vio Carrefour en Colombia a finales del 90 que no vimos los demás? Y viene en uno de los momentos más difíciles del país, supuestamente una sociedad inviable, y Carrefour vino, comenzó con sus almacenes, etcétera. ¿Qué vio Carrefour que los demás no vieron? Yo creo que Colombia, dentro de todo, era un mercado, bueno, como igual Latinoamérica en general, es un mercado inmaduro, ¿no? O era un mercado que venía inmaduro, pero en un punto interesante para empezar a comenzar en esta etapa. Digamos que eso, los países más desarrollados hace varios años ya vienen trabajando y pasaron por esto. Y en ese afán de dominio global que de cierta manera pueden mantener porque digamos Carrefour viene desde Francia y viene expandiéndose a nivel de diversas zonas, vio en Latinoamérica un potencial de crecimiento importante, muy grande, y lo mismo en Asia y en otras regiones. Yo tengo entendido que, por ejemplo, en algunos países latinoamericanos salió de esos países y se concentró mucho en Colombia. Como punto fundamental. Sí, como punto fundamental. Sí, digamos que las perspectivas que le vio por la apertura económica justamente que hubo en ese momento, las perspectivas que le vio de crecimiento y de evolución a Colombia, pues fueron interesantes. Digamos, en ese momento fue una apuesta interesante de Carrefour, pero yo creo que viendo justamente esos indicadores económicos, ¿no? Como yo creo que la apertura en general favoreció mucho, ver que se estaba yendo hacia un clima de competencia, el país como tal, no hacia ese nivel proteccionista, entonces dijo, no, pues aquí es donde podemos tener la oportunidad de progresar más. De hecho, una cosa simpática, con la crisis hace 2 años, Carrefour sí se estuvo planteando el salirse otra vez y reconcentrarse nuevamente en su terreno, digamos, natural, que es Europa. ¿Ah, sí? Y concibió vender Latinoamérica y concibió desprenderse de esto. Y estuvieron en negociaciones con Walmart, que era Walmart el que dijo, yo sí quiero ir, ¿no? Y apenas dijeron eso, entonces... Sí, al final dijeron, no más, ya seguimos aquí. Oye, ¿podemos tocar el tema de esto de los valores, de los productos de valor alto, que tu artículo, el artículo que nos diste toca, y el aporte de los sistemas de información y cómo esos productos pueden ofrecer pues es decir, un potencial muy interesante para Colombia? El caso concreto del café, por ejemplo, que está cambiando eso. ¿Nos explayas eso un poco? Sí, bueno, realmente yo creo que una de las problemáticas que hemos tenido nosotros aquí a nivel de muchos productos, sobre todo agrícolas, es que nosotros nos hemos quedado en esa primera etapa de la producción. Entonces no empezamos a generar como ese mayor valor agregado que nos permite, digamos, capturar más parte de la demanda. Entonces, por decir algo, en el caso del café, la mayor parte del café en Colombia se exporta en grano y en grano verde, ¿sí? Luego, en el exterior están las grandes tostadoras, son las que en realidad comienzan a hacer todo el dinero, hasta llegar a los bares que venden el café. Dentro de esto uno observa que mientras que a un caficultor colombiano le queda por cada taza de café, un céntimo de euro, digamos, Starbucks en mercado final está cobrando por esa misma taza de café unos 5 o 6 euros. Entonces, la diferencia y el hueco de quién se queda y con qué contribución es muy grande. Entonces, en este sentido, una de las características, justamente partiendo de ese consumidor, en los mercados como el europeo, que es muy desarrollado sobre todo por ejemplo en temas de vinos, el café está también empezando a marcar una gran diferencia, donde se empieza a degustar mucho el café, a reconocer orígenes del café y a encontrar un valor agregado en ese sabor que están persiguiendo, digamos, cada uno de los consumidores. Con esos nichos de mercado, los cafés de especialidad o los cafés de origen comienzan a cobrar una gran importancia. Entonces, si uno, digamos, a nivel de producción es capaz de identificar y de seleccionar
una tipología de café, de serle un proceso igual, digamos, por las características climáticas de la zona, uno poder establecer que sale este color de la taza o este sabor de la taza por las características de la tierra. Hay un mercado en Europa o en otras zonas que eso lo valora mucho y está dispuesto a pagar más por eso. Entonces, sí, perdón. No, sigue. No, entonces, lo que viene a pasar ahí es que, ¿qué ha pasado en Colombia en general? Nosotros tenemos poca costumbre de tecnificar y de organizar, digamos, por ejemplo, esa parte agrícola. Hay mucha tecnificación en cuanto a mayor productividad, ¿sí? Y en eso, digamos, la federación ha venido trabajando mucho. Pero en cuanto a esa selección, ese cuidado, ese separar lotes, ha habido mucho menos trabajo. Entonces, ahí es donde las tecnologías de la información entran a jugar un papel fundamental. Este caso del artículo que tú mencionas es un caso donde específicamente se muestra cómo se puede llevar una trazabilidad completa de los lotes de producción de café, donde yo puedo saber específicamente este café que yo, digamos, puedo tostar, moler, empacar en un buen producto y llevar a un nicho de mercado específico. Yo puedo tener datos incluso de qué lote vino, qué día se produjo, cómo se organizó, absolutamente toda la trazabilidad, y eso da un valor agregado. Da un valor agregado porque genera, digamos, justamente esa seguridad para el consumidor final de qué le están entregando, cómo le están entregando ese producto, y puede llegar a diferenciar justamente esas características del sabor del café en este caso, ¿no? Es decir, yo puedo separar lotes, saber que de aquí con estas características yo voy a llevar siempre ese mismo producto y lograr consistencia en la calidad, que ese tal vez es uno de los puntos críticos en los productos agrícolas. Si tú además le agregas de que es orgánico, de que tu finca protege los pajaritos, de que forestalmente estás muy bien y todas esas cosas, pues todavía otros puntos más y pues todos los clientes de Starbucks les fascina ese tipo de cosas, ¿no? Exactamente. Excelente. Bueno, ¿y tú crees que eso es llevable a otros productos? ¿Qué otros productos pensarías tú en Colombia en eso? Yo creo que hay muchos productos. Digamos que tal vez una de las falencias que tenemos justamente está en eso, en no tomar y no tecnificar o no ver desde una óptica gerencial el campo. En el momento en que nosotros empezamos a observar eso, el cliente consumidor final, que cada vez, como decíamos antes, está más refinado y está buscando consistencia. Y quisiera explicar un poquito sobre la consistencia. Quiere decir que yo siempre reciba lo mismo. Ya uno de los éxitos yendo a otro terreno de McDonald's, a mí me puede gustar o no gustar. Claro. Pero yo me voy y me paro en un país extraño y yo sé que me voy a comer cuando entro a McDonald's. Claro, eso es lo que ha permitido el turismo norteamericano, porque Claro. ellos saben que van a comer bien, saben que su gusto, ¿no? En cualquier parte del mundo. sí. ¿no? Y uno, digamos, que por lo menos no se arriesga, ¿no? Uno sabe que siempre tiene lo mismo, bueno o malo, pero tiene lo mismo. Claro. Eso es lo que nos falta muchas veces. Uno, obviamente en el campo es difícil a veces porque las características climatológicas no permiten tener siempre el mismo tipo de producción, pero sí hay otros factores que dependen del procesamiento de ese producto. Entonces, yendo a responder la pregunta que me hacías, yo creo que productos como por ejemplo la panela, me parece que la panela tiene también un campo interesante. Un campo donde uno podría ciertamente garantizar cosas, valor agregado. Yo estoy viendo ahora que ya se le está dando ese valor agregado, donde se están introduciendo, por ejemplo, panela con sabores, panela con un acabado diferente, donde se empiezan a reconocer ese tipo de cosas. Sin lugar a dudas, el café tiene pues un camino interesante. Sé que aquí en este momento se están trabajando algunas nuevas frutas, por ejemplo del Amazonas, que no están en el resto del mundo y a las cuales se les está encontrando un valor agregado muy importante a nivel de comercialización. El camu camu, por ejemplo, es uno de esos productos que están trabajando así. Y aparte de eso, cualquier producto en el que uno pueda tener esa seguridad de que la trazabilidad es completa, de que uno sepa de dónde viene, que uno controle las cosas y esos factores y pueda asegurar una buena calidad del producto, eso siempre da valor agregado. Incluso en el mismo caso de la leche, de los quesos, si uno logra tener un buen sistema de información, una buena trazabilidad y saber cuál es el origen, características de la producción. Bueno, entonces tú estuviste muy pendiente de todo el tema que se entregó ayer sobre los clústeres en Colombia y todas esas cosas. Entonces te voy a hacer una pregunta que tal vez no esperabas y yo no pensé pues formularla. ¿no? Fíjate que un personaje como Sergio, el alcalde, ¿no? de Medellín, es matemático puro. ¿no?
Fajardo, El Sergio exalcalde, Fajardo, sí. el exalcalde, doctorado en matemáticas, profesor eminente nuestro, etcétera. ¿Quién iba a pensar que Sergio se iba de alcalde a Medellín Sí. y que se está candidatizando para la presidencia de la República? Entonces, yo te pregunto, que algún día te diera a ti, verdaderamente, por candidatizarse a la gobernación Esa de pregunta sí Caldas, no la... ¿ok? Bueno, entonces, tú ya con el conocimiento que tienes y todo ese tipo de, pues, hemos hablado de competitividad, hemos hablado, bueno, ¿qué harías tú? Es decir, ¿por dónde orientarías? Caldas es agrícola, Caldas también tiene una vocación industrial muy importante en maquinaria agrícola y todo ese tipo de cosas. ¿Tú qué harías? Pues No te esa estoy es una preguntando si pregunta... quieres ser, Sí, sí, sí. ¿no? Punto, te dio eso. Si a Sergio le dio matemático puro, ¿por qué a ti no te puede dar eso? Entonces llegas a la gobernación de Caldas. ¿Qué harías tú? Bueno, pues esa pregunta no se ha pensado muy bien, Bueno, por eso. pero bueno, no, Okay. simplemente yo creo que, y justamente con lo que comenzabas, yo creo que el tema de clúster es muy válido. Yo examinaría justamente aquellos productos y aquellos elementos que hacen a Caldas ser más competitivos, es decir, en qué hay más potencial Ok, de muy bien. competencia, ¿no? Y yo creo que en ese sentido buscaría trabajos colaborativos así, Ya. sobre todo con una visión internacional. Yo creo que hoy en día no nos podemos dar el lujo de Ok, estar pensando solo en el mercado local, ok. por un motivo. Nosotros tenemos que ser competitivos a nivel internacional, querramos o no salir, porque los demás vienen. Van a venir. Los demás van a venir. Aparte de eso, el pastel es mucho más grande. Entonces, yo creo que sería tratar de fomentar y desarrollar mucho ese trabajo de colaboración por zonas, por productos, para desarrollar productos que sean capaces de competir a nivel internacional y facilitar justamente ese proceso de Excelente. exportar, Entonces sería ¿no? por ahí. Pero tenemos que combatir una cosa muy complicada que es el individualismo colombiano. Es cierto, es ¿Cómo cierto. hacemos eso? Es cierto, yo creo que es algo que tenemos en en la El sangre, código en el genético. código genético, la desconfianza, ¿no? Yo creo que parte hay un trabajo social importante, Ya. un trabajo de compartir, pero también va a haber una presión. Lo que viene ahora con todos los tratados de libre comercio es una presión que está enfrentando a los empresarios colombianos a que van a tener que ser competitivos. Y resulta que cuando uno está pensando en ser competitivo frente a China, o frente a otros países que Claro. tienen unas calidades y unas cosas, pues solo una empresa no puede. Una empresa sola no es capaz. Entonces, yo creo que eso va a favorecer las estrategias de colaboración y eso va a verse fomentado justamente por las necesidades diarias, porque el día de mañana una empresa que quiera acceder a un mercado norteamericano de repente tiene una capacidad de producción de 5.000 unidades de un producto y el pedido mínimo que le hacen es de 15.000 y no le va a quedar más de otra, venga para acá, juntémonos y tratemos de sacar esto juntamente porque si no, no podemos. Entonces, la misma presión del mercado, las mismas características van a ayudar en eso. Y otra parte, un trabajo social donde se muestren las ventajas de colaboración. A lo mejor empezando por elementos que no sean directamente competencia. Es Ok, decir, perfecto. podemos empezar a colaborar por tener conjuntamente un tema de una compra conjunta o un transporte conjunto o incluso manejar temas de asesoría, capacitación conjunta, Yo creo que la cosas historia que no de la sean... industria de las flores fue eso, que Sí, muchos se juntaron para la comercialización externa, que hoy ya tienen sus propias comercializadoras, pero al principio no fue eso. podían sostener eso cada una parte, ¿no? Cada finca aparte. Yo creo que es eso, ¿no? Hombre, pues yo creo que eso plantea un tema muy importante en la formación de nuestros estudiantes, que es todo lo que nos esforzamos por hacer de trabajo en equipo. Y fíjate que ahí el único problema que tenemos es que no sabemos evaluar eso bien, ¿no? Ahí los Eso es free cierto, riders. sí. Tenemos el free rider, Ese es un entonces es problema. el tipo que va en coche y no sabemos cómo hacerlo. Encontré que en el reglamento de la facultad, ahora tú no puedes firmar un trabajo, 4 estudiantes no pueden firmar un trabajo donde el tercero no trabajó, o el primero, o el segundo. Sí. Ya, eso es fraude. Yo no sabía eso. No, yo tampoco tenía el... No, sí, yo no, me acabo de enterar eso. pero Tú muy no bien. puedes firmar un trabajo si alguno, poniendo el nombre de alguno de tu equipo, si Que no no haya trabajó, trabajado, que no ha claro. trabajado. Problemas para todos. Bueno, Juan Pablo, pues no sabes cuánto te agradecemos que A ti muchísimas te gracias has por la invitación entusiasmado y en estos temas y qué bueno saber que hay otro cafetero aquí también con Luis Enrique. también. Muchas gracias, muy Muchas amable, gracias a ti. muy gentil.